Y la idea, ¿no? de este proyecto, la idea es que en este minuto ya estamos concluyendo este seminario laboratorio. Queda una sesión abierta más con nuestro querido Arturo Escobar, que será el 15 de agosto. Ya luego vamos a proceder a que los artistas entren en su proceso creativo, que ya están en ese proceso creativo ya durante también el seminario de laboratorio, pero ahora van a estar concentrados en ese proceso. Y ya luego la exposición se va a hacer el 11 y el 12 de octubre. El 11 se va a inaugurar en, en, en la comunidad de Loíza y el 12 en la Casa QT en Santa Carolina, que queda también cercano a San Juan, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ahora poder dejar hablar un poco a nuestra querida invitada y a ver cómo jugamos con estas dos enunciados que propone Yuderkis y de qué manera podemos realizar un diálogo abierto y polisémico también a través del arte, ¿no? Y de las estéticas. Bueno, muchas gracias, querida Liliana, y con toda la escucha. Nos quedamos acá escuchándote apasionadamente. Muchas Bueno, gracias. Dale, sí, Joel. entonces ya Liliana, bueno, otra vez agradeciéndote, voy a presentarte un poquito más de lo que aparecía la breve presentación que decíamos en el afiche de promoción. Astrid Liliana Angulo Cortés, es artista plástica, afrocolombiana, de especialidad en escultura de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en arte en la Universidad de Illinois en Chicago. Ella ha trabajado en sus obras, sus piezas artísticas y todo su trabajo de investigación ha estado muy centrado en temas de identidad, la confrontación con el racismo que viven las personas negras, afrodescendientes en el mundo, ¿no? Trabaja mucho representaciones de las mujeres negras en la cultura contemporánea desde visiones de género, raza e identidad. ATE tiene varias exposiciones, y utiliza diferentes formatos, la fotografía, la instalación, la escultura, donde ella a través de esto cuestiona los estereotipos y la manera en que el lenguaje y las imágenes pueden ser parte del sistema de opresión y de objetualización de las personas afrodescendientes, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Bueno, muchas exposiciones, estoy tratando como de resumir lo que he encontrado. Tiene varias exposiciones individuales y colectivas. Ella formó parte de un colectivo que ahora no encuentro el nombre, me lo vas a recordar tú, Liliana, ¿cómo se llama el colectivo Agua del turbia. Agua Turbia? Gracias, que en algún momento cuando viví en Colombia tuve la oportunidad de ser invitada a alguna de las actividades maravillosas que hay en el colectivo. Y pues como ustedes saben, como dije al inicio, pues Astrid Liliana Angulo, pues ahora ha sido nombrada como coordinadora del Museo Nacional de Colombia. Bienvenida Astrid una vez más y pues ahora sí, todo tuyo. Aquí te estamos escuchando. Bienvenida. Bueno, no, pues muchas gracias em, a, a todas, todes, todos. Muchas gracias por la invitación. Es eh, una invitación que me alegra mucho porque pues efectivamente desde que estoy en este rol en la dirección del museo, pues eh, tengo pocas oportunidades de conectarme realmente como con mi trabajo como artista y con, digamos, pues esas otras personas que soy, además de lo que ahora tengo que hacer.
Entonces, sí, me alegra mucho y pues estas preguntas son pues muy sugerentes. A mí me pasa que yo generalmente cuando llego a algún sitio, sobre todo como a un espacio natural, generalmente me imagino cómo sería eso antes de la colonización, o sea, como, digamos, hace poco que estuve en Quibdó, en el Chocó, aquí en Colombia, para quienes conocen, pues es como una de las zonas más biodiversas del mundo. Y, y entonces siempre, pues como que pienso eso, ¿no? O sea, sobrevolando la selva, cómo era esto antes eh, de la llegada de los españoles y de toda la colonización, pues a lo largo de los siglos. Lo mismo también pensaba, la semana pasada por esto del trabajo tuve que ir a San Andrés también y entonces lo mismo pensaba con San Andrés. Y es como que siempre, eh, sí, como que casi como esos deseos de niña, o sea que si me pudieran conceder algo sería como ver el mundo eh, antes de que todo esto pasara. Y, y bueno, y eso obviamente también cargado pues con muchas preocupaciones sobre pues el cambio climático, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Como con todo el desastre ambiental que estamos generando. Entonces, em, les decía también pues que es una pregunta difícil pues porque nos cuesta imaginar por fuera de ese marco, ¿no? Nos cuesta imaginar, pues sí, qué sería, o sea, incluso, digamos, en mi caso, mi propio ser y como mi origen, em, sí, o sea, ¿qué sería mi familia o qué sería yo, digamos, sin como toda esa mezcla que hay? Entonces, pues yo también pensaba como, digamos, en mi trabajo como artista, yo empecé. Digamos que mis primeras preguntas tenían que ver con la palabra negro y tenían que ver con la identidad. Yo crecí pues escuchando eso, ¿no? Como usted es negra, siéntose orgullosa de ser negra y era algo como digamos de la manera en que mi familia se describía a sí misma. Y entonces sí, como que mis primeros proyectos como estudiante de artes y como artista tenían que ver con eso, con entender de dónde surgía pues como toda esa lógica y de dónde surgía, o sea, como las diferentes lecturas que también tiene la palabra negro. Y, y entonces, claro, digamos que mi trabajo fue un poco derivando hacia entender también, digamos, el papel de la imagen como, pues, en nuestra comprensión del mundo y, pues, como estudié en una escuela de artes que era, pues, tremendamente eurocentrada, pues, por supuesto, todo eso estaba allí cargado. Yo siento que gran parte de lo que yo he hecho a lo largo del tiempo como artista también ha sido como tratar de desaprender eso, o sea, como tratar de entender el arte em, como por fuera no sé si por fuera, pero por lo menos como reconociendo esa matriz eurocentrada, pues que es la que mueve el arte contemporáneo, ¿no? Que es donde nos movemos los artistas contemporáneos. Y también entendiendo como los mecanismos y las operaciones que se pueden realizar dentro de esa matriz. Em, pero como digo, o sea, eso es todavía, digamos, estar dentro de eso. Mucho de mi trabajo también posterior, digamos que, o sea, también dentro de esa lógica del artista como un ser individual que digamos, produce eh, imágenes o objetos desde, sí, como desde esta concepción también del artista como el genio que produce, digamos que parte de lo que yo también he hecho es precisamente por eso trabajar en colectivo y como pensar, digamos, otras maneras
de entenderme yo como artista y de entender también como el rol que como artista puedo tener. Entonces, eh, siento que muchas de las búsquedas y digamos como de las propuestas han sido también claramente pues reconociendo el racismo y posicionándome frente a él. Entonces, por eso, digamos, este proyecto al que en algún momento invitamos a Yuderquis, que eran como hecho con Colectivo Agua Turbia, que eran como proyectos afrocentrados, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nos reunimos solamente gente afrodescendiente y trabajamos sobre cuáles son las situaciones que vivimos como artistas en un campo cultural que es básicamente eh, racista, excluyente, y que pues en el que nunca realmente vamos a tener un lugar, a menos que nosotros mismos no lo demos, digamos, era un poco como el planteamiento. Entonces, siento que mucho de ese trabajo ha sido desde reconocer, o sea, cómo opera el sistema y cómo son, digamos, también los lugares en los que nos ubican. Yo he tenido también, por ser, digamos, como de las artistas afro en Colombia, que de alguna manera pues empezamos en esta última generación como a tratar de abrir camino. También pues obviamente yo he vivido el ser la cuota, el tener que digamos ser como sí, como que la exposición está muy blanca y muy masculina, entonces llamemos a Liliana y pues como que haya esa ficha allí. Entonces, sí, siento que, digamos, mucho de todos esos proyectos, si bien, digamos, buscaban también generar espacios para otros artistas, también son una reacción frente a un sistema profundamente racista que es con el que lidiamos aquí en Colombia y particularmente en Bogotá. Incluso lo que, digamos, a lo que yo estoy llamada a hacer en el Museo Nacional en este momento en el que estoy como directora, es también eso, ¿no? O sea, como que sabemos que, pues, que el museo ha sido, digamos, un baluarte, pues, de unas élites, de una idea de nación que fue construida desde unas lógicas de poder de unas élites y que de ahí, digamos, se desprende mucho de lo que el museo representa y como en esa construcción de idea de nación que tenemos, pues el papel fundamental que ha tenido el museo. Entonces, digamos que un poco lo que yo estoy llamada a hacer es, pues, o sea, como ayudar a desmontar, que invité a Ochi también a ayudarme en esa tarea. em, pero sí, es como también ayudar como a desbaratar un poco lo que, pues digamos, la manera en que eso opera y la manera en que esa inercia también se mantiene. Entonces, como para empezar a tratar de responder, voy a mostrar como un mapa que hace parte de un proyecto. Me dicen si lo ven. Sí, se ve muy bien. Se ve Sí, perfecto. sí se Bueno, ve. listo. Bueno, este mapa es un mapa que está en este momento, es de un proyecto que yo llamé un caso de reparación y es un proyecto sobre los esclavizados y los afrodescendientes que tuvo la expedición botánica de la Nueva Granada. En principio, lo que yo hice en ese proyecto fue revisar el archivo que está en el Real Jardín Botánico de Madrid, que bueno, para quienes no están familiarizados con la historia de Colombia, el proyecto de la expedición botánica fue un proyecto, digamos, una empresa colonial, y esa empresa surgió a finales del siglo XVIII
y duró hasta principios del siglo XIX. En ese proyecto, que fue liderado por un sacerdote que era botánico, se buscaba, pues sí, digamos, conocer las especies, y obviamente tenía un propósito que era extractivista, ¿no? O sea, que esas plantas y esas especies pudiesen generar riquezas para la corona o pudiesen generar algún tipo de usufructo para la corona. Em, lo que ocurre con ese proyecto es que en Colombia, en el momento de la independencia, pues entonces, o sea, tenemos como esta narración de nación en la que nos independizamos de España y digamos que nos liberamos de Europa, pero a la vez pues había unas élites descendientes de estos españoles, que eran esas élites criollas que querían pues, digamos, o sea, tener ese lugar, ¿no? O sea, como que finalmente estoy simplificando mucho obviamente, pero pues digamos que hubo un traspaso como de ese poder a esas élites. Y en esa construcción de nación, muchos de los miembros de la expedición botánica terminaron siendo héroes de la independencia y terminaron pues siendo, eh, sí, figuras, digamos, de la historia patria y la historia nacional, precisamente porque pues eran también una idea de como de ese hombre ilustrado, sí, como que encarnaban también esa idea del conocimiento científico, que era lo que también significaba y entró a significar dentro de la historia nacional y de la idea de nación la expedición botánica. Entonces, en ese proceso yo revisé los documentos que tenían que ver con los esclavizados y afrodescendientes en la expedición botánica, porque a nosotros, a los colombianos, colombianas en el colegio, pues siempre nos enseñaban sobre la expedición botánica, pero nunca nadie dijo que habían esclavizados, ni que algunos pintores eran afrodescendientes, ni nada de eso, ¿no? Entonces, un poco la revisión de ese archivo pues muestra quiénes eran esas personas esclavizadas, también muchas formas de resistencia en ese momento, y que algunos de los pintores, en particular uno que fue muy importante, que era Salvador Rizo, que era como la mano derecha de este sacerdote, que era José Celestino Mutis, era un hombre pardo, o sea, era un hombre que tenía sangre española, pero también sangre negra, y que era pues como el líder de los pintores, también una persona muy importante dentro de la expedición, porque era el administrador de la expedición, pero también en ese rol él era quien compraba a los esclavizados. Entonces, bueno, todo esto para dar un contexto de dónde surge este mapa, y es que cuando a mí me invitan a presentar el proyecto, o sea, yo cuando regresé de España a hacer esto, yo primero que hice fue buscar en nuestros archivos del Archivo General de la Nación, digamos, correspondencias, ¿no? O sea, que si algunas de las personas mencionadas en esos documentos que estaban allá en el Jardín Botánico de Madrid estaban también registradas en los archivos, pues, como para seguir un poco más la pista de quiénes eran estas personas. Y efectivamente encontré algunas cosas. Y empecé a hacer unas intervenciones en museos con las colecciones del museo, inicialmente el Museo de Antioquia, que es el segundo más antiguo de Colombia, y luego el Museo Nacional. Entonces, cuando me invitan al Museo Nacional a presentar este proyecto, yo quería hacer una intervención en un mapa del museo, que finalmente terminó siendo este que están viendo, y lo que hice era pues ubicar los lugares que estaban en esos documentos de la expedición botánica y los antiguos palenques. Entonces, todo esto porque, digamos que un poco cuando yo empecé a hacer este ejercicio de tratar de ubicar los antiguos palenques, em, estaba, pues, bueno, en Colombia tenemos la idea de que el único palenque, o sea, para mucha gente el único palenque que hay es San Basilio, que es donde vivió Bencos Biojó, el mítico héroe cimarrón, em, que logró que Palenque fuese el primer poblado libre negro de América. Que bueno, eso también, pues hay precisiones que han hecho muchos historiadores respecto a si eso es realmente así o no, pero bueno.
Entonces, digamos que este que está con círculos concéntricos es San Basilio, que existe hasta la actualidad, y hay otros que existen. Los colores significan em, convenciones respecto a en qué siglo aparecieron y cuáles, digamos, se mantuvieron durante varios siglos. Estas florecitas de aquí, que son una flor llamada en homenaje a Mutis, al sacerdote que dirigía la expedición, la Muticia, estos son los sitios donde hizo presencia la expedición botánica. O sea, realmente, digamos, este es el área de influencia de la expedición botánica. Esta área con las florecitas y esta numeración aquí. Entonces, digamos que si vemos en relación con el territorio de lo que es Colombia, pues el área de la expedición botánica es un área menor respecto pues a todo el territorio y además de eso, eh, digamos que, o sea, es un área cercana a lo que es actualmente Bogotá, Santa Fe y como digamos, al puerto principal en ese momento que era Honda, en el río Magdalena. Entonces, digamos que es un área relativamente pequeña, obviamente con mucha biodiversidad, pero es relativamente pequeña. Y comparada pues, con las zonas, digamos, más biodiversas como el Chocó, el Pacífico, pues o sea, lo que ellos realmente lograron investigar es muy poco. Entonces, eso por un lado, porque tenemos esta idea de que Europa, o sea, como de ese conocimiento de la expedición como algo que, digamos, que hubiese cobijado gran parte del territorio y pues no, no es realmente así. Pero por otro lado, algo que ocurre en este mapa es que o sea, yo quería ver, digamos, cuáles eran esos enclaves, lugares donde se habían generado estos poblados eh, cimarrones, estos palenques o quilombos a lo largo del territorio. Algunos de ellos, como ven, pues estuvieron en el siglo XVIII, otros en el siglo XVII, otros muy temprano en el siglo XVI y otros en el siglo XIX, digamos que se mantenían hasta que se abolió la esclavización, que fue en 1852. Pero también lo que yo termino viendo en este mapa es que este es un mapa de otro ordenamiento territorial que no es el ordenamiento colonial, que es un poco digamos que la lógica de cómo entendemos, digamos, lo colonial, a veces le da mucho más poder del que quizás tuvo en el caso de Colombia, pues en ciertos territorios. O sea, efectivamente había, digamos, un orden generado pues por las autoridades coloniales, pero también digamos que había una vida y un mundo que estaba por fuera de eso, que es un poco lo que termina mostrando este mapa y todos estos asentamientos que en lo que yo alcancé, digamos, a incluir en ese momento, son 91 lugares que, bueno, algunos como, digamos que se repiten porque estuvieron en varios siglos, em, pero muestran, digamos, una forma de habitar el territorio y una ocupación, un poblamiento del territorio que estaba por fuera, digamos, o sea, estaba completamente en resistencia al orden, o estaba en resistencia al orden colonial, pero pues digamos que también convivía con el orden colonial. Un poco lo que, digamos que, o sea, este mapa, o sea, yo soy artista, yo no soy geógrafa, ni soy historiadora, ni nada de esto. O sea, este mapa en medio de todo, a pesar de que yo parto de unas fuentes secundarias que digamos, son investigaciones, pues, de estudiosos serios y demás, pues, finalmente no es mi experticia y tampoco es, digamos, sí, mi área de conocimiento pero de alguna manera para mí o sea, genera como una forma de imaginar el, digamos, lo que fue ese mundo eh, de los palenques, porque además también hay esta idea de que los palenques eran completamente aislados, separados, que no tenían, digamos, conexiones entre sí. eh,
también hay una idea de que los palenques, o sea, que la gente se iba en cimarronaje y entonces se iban de Cartagena y se iban a perderse, pero pues sabemos que tanto Bencos como otros líderes, o sea, se hacían cada cierto tiempo, digamos, ataques o azonadas a diferentes lugares y digamos que se rondaba, digamos que los cimarrones no eran gente que se iba, sino gente más bien que podía rondar también. Y alrededor del cimarronaje, pues hay otro montón de prácticas como el abigeato, o sea, como otras cosas que ocurrían, digamos, alrededor de esa sociedad colonial. Entonces, un poco digamos que, claro, cuando esto se instala, digamos, en el Museo Nacional, em, yo lo que pensaba era como, o sea, como que, digamos, a mí siempre me da un poco como de, no sé, temor, em, pues que los científicos sociales o los historiadores que estudian estas cosas vengan y me digan como, no, usted no está siendo precisa porque esto, no sé, como que no quedaba ahí, sino quedaba más abajo o cualquier otro reparo, pero finalmente, digamos que un poco mi posición como artista también era como, o sea, yo he tenido que, digamos, o sea, he consumido a lo largo de la historia de mi vida por la educación como los relatos que han construido otros y que han, digamos, generado como mi imaginación histórica, pero nadie nunca me ha mostrado, digamos, cómo sería la historia de este territorio desde el punto de vista de la gente negra. O sea, cómo sería la historia solamente pensando en cómo fue para la gente negra habitar estos lugares, establecerse en esos lugares y que además muchos de estos lugares ahora en Colombia son municipios, existen aún, ¿no? Que también ahí hay otras cosas que han pasado posteriormente y es que, digamos, mucha de la historia de estos antiguos palenques se ha borrado porque luego llega gente a colonizar ese territorio y entonces han refundado eso y entonces muchos de estos lugares los han terminado llamando como próceres de la independencia o los han fundado unas élites blancas que llegan por terratenientes o por como otras prácticas a apropiarse de la tierra. Entonces, entonces digamos que para mí este es, por un lado, como un ejercicio de imaginación, de que, digamos que es muy básico y como, pues digamos que puede generar muchas posibles narrativas, pero que también es, digamos, algo que yo siento que la historia nos debe, ¿no? O sea, como que finalmente, em, precisamente por esa lógica de qué es el conocimiento científico y cómo se valida el conocimiento científico, entonces es algo que casi que nos es prohibido imaginar. O sea, como que si no llegan los científicos sociales con las fuentes exactas, correctas de cómo se debe citar la historia de Colombia, entonces esto no tiene validez, digamos. O sea, como que ahí puede llegar alguien a invalidar porque es precisamente la manera en que todo, digamos, toda la operación del conocimiento en Occidente opera, ¿no? Em, Entonces, sí, quería como traer ese ejemplo que finalmente es como, o sea, podría entenderse también como una ficción, está en mora, digamos, de alimentarse más, porque si ustedes se fijan aquí, o sea, la gran mayoría de esto es el Caribe. Aquí alcanzan a ver algunos de los palenques en Panamá y algunos en Venezuela y otros poquitos en el sur hacia Ecuador, o sea, alcanza a estar el palenque de Esmeraldas, pero también hacen falta un montón en el Pacífico. O sea, digamos que el Pacífico colombiano eh, es un universo, digamos, de historias que pues después de esto yo he ido como también encontrando mucha más información sobre lo que fueron esos lugares en el Pacífico. Y también, bueno, aquí
yo los llamaba como palenques, quilombos, cumbés, poblados de libres y lugares de levantamientos. eh, Porque también, digamos que en el Pacífico hay otro tipo de narrativas que no necesariamente hablan de palenques. O sea, pueden ser palenques, ahora digamos que también muchas veces termina la gente acomodándose a cómo se dice en otro lado, pero digamos que en la práctica pues eran eso, poblados de libres, lugares donde la gente se establecía. Em, entonces, bueno, esto para también cuestionar un poco, porque claro, cuando uno habla de colonialidad, yo a veces siento, pues lo hablaba con varias personas alrededor de los museos, eh, como que, o sea, como que quizás le damos mucho más poder al poder colonial de lo que quizás tú, que por ejemplo pasa en lo que ocurría en Panamá. O sea, que en Panamá el reino de Bayano, que era uno de los palenques que se establecieron allí, o sea, que como muchas historias eran gente que digamos, escapó de un barco esclavista y entonces llegaron de África e inmediatamente pisaron tierra, ya eran libres porque escaparon del barco. Entonces, eh, ese palenque tenía más poder que los españoles que se habían establecido en Santa María la Antigua del Darién, que es algo que se está investigando mucho ahorita y que finalmente después además, o sea, se aliaban con los corsarios ingleses para atacar Santa María y se aliaban con los indígenas cuna de la zona y finalmente los indígenas queman Santa María la Antigua y por eso se establecen luego los españoles en Panamá. Entonces quizás en ese momento el reino de Bayano tenía más poder que lo que llegó a tener, digamos, ese establecimiento español en particular en ese territorio. Entonces, siento em, que digamos, mucho o sea, como de esta, lo que se habla, digamos, como del afrofuturismo y este tipo de digamos, de narrativas que han estado tan en boga últimamente es como la posibilidad de imaginar por fuera de la colonización y también como imaginarnos por fuera de eso, ¿no? O sea, como imaginar un futuro sin eso. Em, y creo que, o sea, que mucho de lo que podemos hacer los artistas es quizás también generar, posibilitar esa imaginación eh, por fuera de eso. Em, Eso digamos que o sea, siento que también hay como, no sé, como que en medio de todo y pensando también en lo que nos pasa en este momento en el Museo Nacional, que es eh, cómo lograr, cómo transgredir esa, em, como esa forma de imaginar que es, digamos, que finalmente es tan limitante, ¿no? O sea, que nos han educado para imaginar de una cierta manera. Entonces, que es o sea, una cosa muy, digamos, muy compleja de hacer por la misma maquinaria, en el caso del museo, por la misma manera en que el museo opera. Entonces, quisiera poner otro ejemplo que quizás pueda ayudar o sea, yo siento que no estoy respondiendo las preguntas de Juder, pero digamos que, eh, Las estás respondiendo muy bien, históricamente, es maravilloso, gracias. buenísimo. Porque, digo esto porque, claro, siento que mucho de lo que hacemos y, digamos, lo que yo he hecho también en mi práctica, de alguna manera es como responder pues, como ese campo en el que nos movemos, ¿no? Entonces,
El otro ejemplo que quería poder poner es algo que pasó recientemente en el Museo Nacional y es que yo, o sea, sí, recién como nombrada en el cargo de directora, me contacta la comunidad MISAC, que son los quienes en Colombia en el 2021 hicieron unos juicios en los que se derribaron muchas estatuas o varias estatuas de colonizadores españoles. Entonces, en Bogotá ellos derribaron a Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue como el colonizador de Santa Fe, de Bogotá. Y, y entonces ellos me contactan porque querían hacer un evento en el auditorio del museo eh, para conmemorar la caída del Gonzalo Jiménez de Quesada, de la escultura. Y ahí, digamos que claro, nosotros por una exposición que se va a hacer por los 200 años del museo, tenemos en este momento la escultura del Gonzalo Jiménez de Quesada, estaba en el museo. Entonces yo les propuse pues que hiciéramos algo, o sea, como la escultura está ahí, hagamos algo. Em, y entonces, claro, el museo empieza a reaccionar, o sea, la gente dentro del museo empieza a reaccionar frente a la posibilidad de que los MISAC hagan algo con la escultura. Y, y digo esto porque, claro, o sea, obviamente esas reacciones tienen que ver con que pues hay mucha gente de los patrimonialistas que obviamente pues brincaron, o sea, reaccionaron de manera muy fuerte cuando los MISAC tumbaron esas esculturas, gente que pues que defiende que esas esculturas deberían estar en pie, que esas son formas de patrimonio también para otras personas, pero digamos sin escuchar a la comunidad MISAC. Entonces la propuesta para los MISAC era que hiciéramos un espacio muy pedagógico en los que ellos tuvieran la oportunidad de hablar en el museo de esos juicios simbólicos y porque ellos también en un ejercicio de sanación, porque así lo veían ellos, hacen esos juicios, o sea, como mirar al pasado para poder imaginar el futuro y sanar el territorio, sanar a los ancestros y ancestras. eh, y pues digamos también pues juzgar a estos conquistadores por todas las violencias cometidas, por todo, sí, por todo el daño causado em, por o sea, porque ellos hablaban de las violaciones, el genocidio, de todo el daño a la madre tierra, bueno, todo lo que ocurrió. Entonces, entonces digamos que en ese ejercicio, pues bueno, como digo, hay muchas resistencias dentro del mismo museo, em, porque es también como la lógica del museo, ¿no? O sea, como que el museo tiene miedo a que se cuestione lo que está dentro del museo. O sea, porque el museo pues obviamente tiene muchas piezas indígenas, el museo tiene muchas cosas que también, o sea, em, que fueron resultado posiblemente de muchas violencias y que también son resultado de, de, sí, de usurpaciones, de unas relaciones de poder que son difíciles, o sea, pero que es el orden del museo, o sea, entonces, digamos que lo que hay ahí es también esa resistencia a imaginar algo por fuera de lo que, eh, digamos, de lo que ya establece ese orden. Entonces, lo que terminó ocurriendo con ese ejercicio dentro del museo fue que los indígenas Misak, que trabajan con unos artistas de un colectivo que se llama Postmonumenta, hicieron unas intervenciones en la sala temporal del museo donde está la escultura del Gonzalo Jiménez de Quesada. eh, la escultura permaneció acostada, que eso era lo otro que la gente del museo me decía como, no, pero es que no podemos parar la escultura, no hay cómo pararla porque el soporte, no sé qué, yo le decía, es que no, nadie va a parar esa escultura otra vez, esa escultura no se puede parar más. Pero era como también como ver un objeto que además es una escultura completamente fálica, vertical, que además tenía una cruz, que además era la espada, o sea, es una cosa muy violenta. O sea, la cruz enterrada en la tierra como espada también, ¿no?
O sea, como todo eso, em, digamos que no, o sea, no se puede volver a poner en vertical dentro del museo. Entonces, digamos, hicieron esa intervención que fue algo muy interesante y, y lo que ocurre finalmente es que se generan unos diálogos entre la comunidad MISAC con muchos públicos distintos, con diferentes personas invitadas alrededor de la idea de reparaciones y también alrededor de la idea ellos hablan de autorreparaciones, como también de cómo, eh, de cómo no es, digamos, quien ejerció esa violencia, que también debe tener el poder de decir cómo se repara, ¿no? Em, y, mm, y digamos que también, o sea, el desmontar la lógica o sea, lo que hacen los MISAC es desmontar el poder de la escultura, desmontar el poder del colonizador y imaginarse, digamos, una posibilidad de juzgamiento y de justicia desde la justicia propia indígena, que es, o sea, que es imaginarse sin Europa. O sea, como que para mí eso es imaginarse sin Europa. O sea, cómo nos deshacemos de esto y cómo también poder sanar como ese daño y lo que eso significa, ¿no? Que es como ese legado, o ese lastre más bien. Entonces, digamos que de ahí surgieron unas cosas muy interesantes. En el último día, porque eso fueron varias semanas de diálogos en el museo, em, y pues la comunidad MISAC es muy aguda, digamos, en su manera de entender este asunto. Y entonces también se invitaba a otras comunidades a hablar del tema, a otras comunidades indígenas y pues todo tipo de personas también. Y un poco también lo que veíamos ahí era como, como esa imaginación que tenemos castrada, ¿no? O sea, cómo imaginarnos algo más. O sea, entonces como que, digamos, porque estábamos hablando de reparaciones y entonces, o sea, ¿cuál fue el daño? ¿Qué se debe reparar? ¿A quién se debe reparar? ¿Quién debe reparar? Nos cuesta mucho imaginárnoslo, ¿no? Entonces, digamos que las comunidades decían como, bueno, sí, que nos devuelvan las cosas que están en el museo. Em, y, y digamos que usa un poco como lo que está pasando con el mal llamado Tesoro Quimbaya, o sea, que es, digamos, esta colección de la comunidad Quimbaya, de la cultura Quimbaya, que el ministro de Cultura, el Ministerio de Cultura se la pidió a España, ¿no? Entonces es como, o sea, simbólicamente, digamos, eso qué significa, pero más allá de eso, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué es lo que podríamos imaginarnos como reparación, más allá de que entonces esas cosas no estén en el museo en Madrid, sino que estén en un museo en Colombia? O sea, o sea, cómo realmente despojarnos de como, sí, de esa carga y sobre todo de esa imaginación castrada. O sea, yo lo que siento que tenemos, porque claro, estamos ante la posibilidad y hay un decreto de reparaciones y una serie de cosas que es como el decreto incluso dice, em, sí, para eliminar las consecuencias del colonialismo, la trata esclavista, el genocidio indígena, pero eso cómo no lo imaginamos y cómo lo hacemos, o sea, eso qué significa realmente para, para todos nosotros. Entonces, pues bueno, eso es como lo que podría comentar en este momento respecto digamos, a estos temas. Tenía otro ejemplo que era el proyecto que yo he hecho sobre las prácticas de la tradición del peinado
y el cuidado del cabello y todas estas cosas, que para mí siempre han sido una gran pregunta porque, claro, o sea, yo reconozco porque pues yo hice ese proyecto en diferentes lugares afro de Colombia, o sea, en Tumaco, en Quibdó, en San Andrés, en Buenaventura, en Medellín, y luego lo hicimos en La Habana y en Brasilia y luego en Chicago. Y entonces, digamos que, o sea, la práctica es la misma, la tradición, digamos, esa memoria performativa está ahí. Y es una cosa que es como para mí una de las más grandes muestras, digamos, también de resistencia, ¿no? Como que eso persista y siga siendo transmitido de generación en generación. Em, pero, pero también es, o sea, cómo realmente conectar como ese conocimiento que está en todos estos territorios de la diáspora africana, eh, exacto, para para pensarnos una historia que está por fuera, digamos, para conectar con eso que hubo antes o para estar por fuera de eso que ahora, digamos, se nos impone y que se manifiesta en nuestros cuerpos a través de algo como el cabello. Digo esto porque, claro, digamos que ahora pues, con todo lo que está pasando y como con este marketing que hay alrededor de estas prácticas, pues eso también se empieza a diluir, ¿no? O sea, como que eso que tal vez en ciertos territorios sigue estando ahí como muy vivo y muy parte de esa cultura local, pues se empieza a ver influenciado como por esta cosa, eh, pues como más global, pero que a la final no nos lleva, digamos, a entender eso que está ahí como tan potente que es realmente, o sea, a qué nos remite eh, realmente. Entonces, bueno, esos eran como los ejemplos que traía. Buenísimo, muchas gracias, Liliana. Eh, mm, o sea, creo que abres muchas aristas con tu intervención y te agradecemos mucho porque te tomaste en serio pensar, al hacer la invitación, como pensar, hacer este ejercicio al que te estábamos invitando, que es el mismo que hemos estado invitando a los artistas que están participando en las diferentes versiones del proyecto y otra gente que hemos invitado para las sesiones abiertas también, ¿no? Yo creo que algunas cuestiones para abrir los turnos, yo pondría algunos elementos que me parece, digamos, como que sacaría o rescataría como ejes centrales de lo que has planteado aquí. Quisiera empezar diciendo que tu trabajo particularmente y escuchando en la medida que ibas hablando, ibas recortando como tus diferentes exposiciones. Yo siempre he seguido, soy una gran admiradora de tu trabajo y siempre he seguido, ¿no? Aunque no tengamos contacto, estoy viendo qué andas haciendo, ¿no? Y entonces fui recordando y rememorando cada una de las cosas en las que has estado involucrada, que por supuesto son muchas más que estas que has mencionado. Pero una cuestión que al hacer gracias Katia, al hacer este reset para pensar, para bordear un intento de respuesta o un intento de perfilar algunas cuestiones que surgen a partir de la pregunta que no necesariamente tienen que ser respondidas. Una cuestión que me surge es, digamos, cómo desde el arte, y creo que tú eres un buen ejemplo de ello, hay otros artistas también, pero creo que dado que estás aquí y has hecho este reset de tu propia obra, pero también cuando traes el trabajo que han hecho el pueblo Misak, ¿no? Con sus intervenciones que no buscaban
ser necesariamente una intervención artística, pero al final se terminó convirtiéndose en algo que tocaba el campo del arte, ¿no? Y el campo de los monumentos, el campo digamos, de la imaginación, ¿no? Y cómo la ponen en cuestión. Entonces, una cuestión ahí que me surge es, digamos, que ineludiblemente hay un trabajo de los artistas comprometidos, para decir en términos generales, no solamente los artistas racializados, indígenas o afrodescendientes, ¿no? De ir más allá de las normativas, los cánones, la disciplinariedad que propone el campo del arte, ¿no? Yo creo que ustedes son una buena muestra, digamos, de cómo el campo del arte se expande y es necesario expandir el campo del arte de manera que toca diferentes ámbitos de la vida, pero de la política, de la formación, de la investigación, ¿no? Y recordaba en estos días que estuve mirando de esas cosas que sigo por redes ahora últimamente, en los últimos tiempos estoy siguiendo mucho qué está pasando, ¿no? En actividades artísticas y museos, ¿no? Y había, no me acuerdo de quién estaban hablando, pero hubo algo que pasó, no sé si fue en Buenos Aires, creo que era de alguien que salía diciendo, ¿no? Que como, por lo menos la interpretación que yo le di, ¿no? Era que el arte no había, el arte no podía ser político, que el arte no tenía por qué ser político, porque como artista lo único que quería era como la posibilidad de reinventar otras historias. Y yo decía, bueno, pero eso es súper político, que es lo que tú acabas de mostrar en tu intervención. O sea, la imaginería, ¿sí? Eso que tú dices de rehabilitar esa imaginación castrada por la modernidad, me encanta ese concepto de imaginación castrada que has traído aquí. Yo creo que si alguien que puede y es como quien tiene que llevar adelante esta bandera para poder trabajar y destronar esa imaginación castrada, pues es obviamente desde el campo del arte o desde la capacidad creativa, el ejercicio creativo, aquellos quienes se tomen el tiempo, digamos, de hacer una incisión allí en esa imaginación colonial castrada, ¿no? Y eso me conecta a nosotras con Ochi en las escuelas que damos. Una de las cuestiones que empezamos trabajando justamente este trabajo de esta escritora africana, y ahora se me va a olvidar el nombre, muy conocida, que ella dice de la necesidad de reconstruir la historia y de que hay muchas historias, ¿no? Y empezamos con esta cuestión de cómo hay una necesidad al pensar el pasado, lo que estamos haciendo es darnos la posibilidad de imaginarnos otro mundo, ¿no? De imaginarnos que el mundo pudo haber sido de otra manera y que el mundo de hecho, y eso es lo que muestra tu trabajo donde tú haces ese mapeo y muestras que esa historia que nos han contado de que hemos estado tan invalidados, o sea, tan pobrecitos que no podíamos enfrentar el poder colonial, y tú allí estás mostrando, mira todo lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo. O sea, que esa historia del colonizador donde nos muestra como seres incapaces de producir historia y de enfrentar el poder es parte también de la dominación que tenemos que enfrentar, y ahí el arte va a jugar un papel fundamental, ¿no? Juega un papel fundamental en recrear otras historias, en reinventar. Yo hablo de reinventar el pasado, ¿no? De soñar el pasado. Cuando nos dicen, bueno, es que en realidad tenemos que tener cuidado con no romantizar el pasado, ¿no? Yo siempre respondo, más cuidado deberíamos tener de seguir romantizando este presente y el futuro que nos planteó el proyecto de la modernidad. Cuando nuestros pueblos piensan y rescatan el pasado como momentos, tiempos de mejor vida de las que tenemos hoy, ¿no? Están haciendo este ejercicio, que es un ejercicio de memoria, pero este es también un ejercicio activo de reinventarse,
¿no? De decir esto, no hemos sido esto que estamos siendo hoy, hemos sido de otra manera, nuestros pueblos han soñado y han hecho el mundo de otra manera, y yo creo que el arte, insisto, juega un papel fundamental. Otro tema que tú traes aquí es, creo o a mí una de las cuestiones que me aparece en esta cuestión de el trabajo artístico como un trabajo ¿cómo puedo decir? Artesano, fino, de investigación. La gente cree que hacer arte es simplemente venir y se me ocurrió una idea, pero cuánto trabajo hay que tiene que ver, digamos, con buscar fuentes, nutrirnos de qué está pasando, qué ha ocurrido, investigar eso que estamos imaginándonos para que eso nutra, ¿no? La pieza artística, ¿no? Y nos dé fuentes de cómo imaginar y aportar a proyectar esos otros pasados, presentes, futuros, esas otras temporalidades, esos otros imaginarios, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo metodológico fino, ¿sí? Del cual parecería que es imposible que escape el trabajo del artista, ¿no? Y finalmente traes el tema de la reparación, y yo creo que es un tema que pondría aquí como para que también pensemos juntos, porque creo que es un tema importante. Hace poco me hicieron una entrevista, Nancy Garín, compañera de Katia Sepúlveda, que es quien me propone para que ella haga me haga esta entrevista, que en realidad yo no que soy ninguna experta ni nada, y eso es otro elemento que me pareció interesante de tu propuesta. O sea, aquí no tenemos que ser eh, expertos, vamos aprendiendo en el camino, y ese trabajo de búsqueda es el que va afinando en el camino, ¿no? Y ahí yo comencé a pensar, a hacer ese mismo ejercicio al que te hemos invitado aquí. No, yo no soy experta en reparaciones, ni soy experta en el campo del arte, pero puedo comenzar a pensar y llevar adelante una conversación, poner unos puntos que generen una investigación respecto de qué significa reparar, digamos, si cuando se contesta desde el campo del arte. ¿Qué significa eso? Y hay varias cuestiones que no voy a traer, que tú has traído aquí, pero que es un tema que está bien candente de discusión dentro del arte, sobre el tema de las reparaciones y eso eh, qué significa eso en lo concreto, ¿no? Y quién va a definir las normas de qué es lo que eso va a significar. Lo dejo allí para que podamos, bueno, abrimos la mano. Ya veo a Marily Gallardo, que tiene acaba de quitar la mano levantada, no sé si es que ya no va a abrir, así ahí vuelve. La maestra Marily Gallardo, que es arte de la danza la danza afrocaribeña, está pidiendo, bueno, Marily, pues adelante, solamente tienes que activar tu audio. Luego tenemos a Juliana Ortiz, una gran escritora, de las jóvenes escritoras que tenemos en el continente. Entonces vamos con Marily, luego seguimos con Juliana. Bueno, pues allí es una forma de saludo que tenemos por aquí, por las Antillas, que viene del vudú, que tiene mucha presencia en eso de mantener la resistencia y mantener las formas de imaginarnos. A mí me llama mucho la atención. En primer lugar, quisiera compartir que el museo es un contexto que en su naturaleza misma aborda las matrices de origen de los pueblos originarios de Abya Yala en cuanto a la expresión de sus prácticas simbólicas, de la expresión de sus imaginarios y de los vínculos que en especial por las relaciones primarias con el entorno establecen ese imaginarnos sin colonialidad.
O sea que si pretendemos abordar ese ejercicio de imaginarnos sin la colonia, sin Europa, que yo pienso que uno de los fundamentos de la convocatoria que nos está haciendo esta propuesta de diálogo, bueno, tendríamos que despojarnos de construir en relación a los lugares que representan el arte, entre comillas, como una concepción de las ideologías de dominación. Entonces, para imaginarnos fuera de ese contexto ideológico, el museo debería ser un lugar no accedido, o sea, no es parte de esa construir los pueblos originarios, fosilizar las prácticas culturales, porque las prácticas culturales estaban íntimamente relacionadas con, primero, la sanación y segundo, con retrotraer un poder que venía de los vínculos del compartir con la naturaleza. Estaba absolutamente viva y funcional. Eso es lo que yo he aprendido, que se expresa como creatividad y como arte desde los pueblos originarios no colonizados, o sea, en la idea de imaginarnos no colonizadas y colonizados. Por otro lado, también quisiera comentar el tema de las reparaciones, porque me hace también sentir atada a un drama. El tema, prefiero hablar de recuperar como acción activa para retrotraer, volver a articular la resistencia de la memoria performática. Entonces, el tema de los palenques, para conectar con la presentación del artista, a mí me parece que ya la misma acción de la construcción del palenque es un performance, porque implica una instalación, es un construir desde el contexto de la dominación, es imaginar un lugar de la libertad. Entonces, ese palenque en sí mismo, o sea, en su aspecto más, digamos, bueno, plástico, de creación, ya es un performance que es susceptible de recuperar como espacio de la imaginación, del ser libre, de que seamos libres. Entonces yo pienso que, o me interesa colocar estos dos aspectos de lo que percibo en esta construcción que buscamos hacer. Otro tema que también me llama poderosamente la atención desde que Yudelkis me comentó toda esta propuesta de pensarnos sin Europa, de imaginarnos sin Europa, en el pasado y en este presente. Pienso que el tema del cuerpo, en la acción performática, perdón,
el cuerpo de acción informática Querida Marily, es que apagué el otro porque se está acoplando, ¿vale? Y suena como muy lejano. tengo muchos problemas de conexión, está lloviendo, te va la luz. Tú ves, todo eso que forma parte de superar el estado de dominación. Entonces, bueno, son de las cosas con las que... Gracias, Kat. Por eso te apagué el segundo. Muy bien, sí. Suena bien de donde estás hablando, no te preocupes, ¿vale? Muy bien. Gracias, cariño. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Entonces, este tema del cuerpo, yo creo que es el cuerpo como expresión de la plasticidad, de eso que nos induce, que nos proyecta para imaginarnos como seres potenciales, que es parte de la negación de la colonialidad. Entonces yo siento que el cuerpo, su movimiento, su capacidad de expresión es un registro que está muy presente en esa posibilidad de descolonizar la historia y todas sus fuentes de represión que mantiene la colonialidad. Lo dejo hasta ahí. Gracias, gracias. Un abrazo a todas y todos. Gracias, Marily, gracias. Juliana, Liliana, ¿te parece tomar varias intervenciones y luego al final? ¿Sí? Bueno, Juliana, sí, claro. luego está Ana y luego está Risset. Juliana, adelante. Hola, saludo a todas. Yo estuve escuchando atentamente y muy contenta. Me parece precioso el trabajo de la maestra Liliana. Creo que es importantísimo poder también, creo, especular con estos archivos y estos mapas que se creen, digamos, acabados. Y me parece lindo cómo la narrativa artística puede generar también otras posibilidades históricas también, ¿no? Pensando también de la mano de Saidiya Hartman, quería preguntar un poco con respecto, bueno, yo soy de Esmeraldas, que históricamente también fue un palenque muy importante. Juliana, perdón, ¿puedes poner tu video así te vemos o no puedes? Esto sí puedo, ya voy, deme un segundo. Ya llegué del trabajo, estoy así como en pijama. No sé si me veo bien ahí, a ver. Sí, a ahí ver, te sí. vemos, hola. Hola. Sí, decía que yo vengo de Esmeraldas, que también fue históricamente un palenque muy interesante, un espacio de resistencia, no solamente palenquera, digamos, como asentamiento, sino también cimarrona, ¿no? De personas y de hombres y mujeres nómadas que iban y venían de Guayaquil, de las diversas haciendas, ¿no? Trayendo, llevando conocimiento, comida, semillas, saberes, resistencias, generando rutas también de escape para otras personas, yendo y viniendo también. Y pensando en esto, hace mucho tiempo que yo estaba trabajando el tema de la memoria, específicamente la memoria oral que vino recogiendo el maestro Juan García en la zona de Esmeraldas, en la zona norte de Esmeraldas. Y con respecto a esto, yo me acuerdo que hice un grupo focal con unas compañeras de la isla Trinitaria, que también es un espacio que ellos lo denominan palenque urbano, ¿no? Porque es un espacio donde pues, las personas que fueron desplazadas por el tema de la minería y de la explotación de la tierra por los cultivos de palma aceitera, eh, tuvieron que afincarse en estas islas, en estos manglares y generar espacios de resistencia de nuevo, pero ya en la urbe, ¿no? Y ya con todo lo que implica pues el territorio urbano de Guayaquil, además que es la ciudad, el puerto donde empezó, pues fue uno de los puertos más importantes de la Mar del Sur, pero también es uno de los puertos que más ha olvidado su historia negra, ¿no? Su herencia negra. Y siempre pues está negando esta parte. En ese momento, hablando con ellas me decían algo que yo había estado como pensando,
como problemático, pero después, más bien en ese momento, sobre todo, me pareció empoderante, eh, que es, por ejemplo, el tema del olvido. Me acuerdo que una mayora decía que hubo en Esmeraldas casi 2 siglos de resistencia, digamos, libertaria, de personas negras libres, y más bien en la Primera República, a través de la cesión de las tierras a la esposa del primer presidente de lo que sería en ese tiempo la República del Ecuador, la Primera República, le ceden los territorios y las personas que históricamente habían estado liberadas tuvieron que realizar trabajo esclavizado a la fuerza, no trabajo forzado. Después se firmó la manumisión, ya siglo XIX, pero aún habían personas en situación de esclavización en esa zona, pero esclavización tardía, ya en la Primera República. Y Esmeraldas, por ejemplo, se construye bajo el etos de la libertad. Nunca se habla de la esclavización, ¿no? Y a mí me parecía problemático que no se hable de la esclavización, entendiendo que si vemos cómo está organizada la ciudad, el cabildo, la plaza central, la iglesia, entendemos que había esclavización por la forma de la organización de la urbe. Sin embargo, la gente, a mí me dijo la mayora que era importante y era, digamos, era válido que una comunidad olvide ciertas, digamos, ciertas traiciones, ¿no? Sobre todo si pensamos, por ejemplo, en los temas republicanos y en la construcción de los estados-naciones que fueron dejando de lado, en el caso de Ecuador, sobre todo a la comunidad afrodescendiente y los acuerdos que la comunidad afrodescendiente había tejido a lo largo de la historia, las cartas que Alonso Villesca mandaba a la corona, entre otras cosas. Y yo quería preguntarle a Liliana con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo vamos tejiendo una memoria? En el caso de Esmeraldas, la consigna de Esmeraldas es libre por rebelde y por rebelde grande, y más bien la gente se ha construido bajo el etos de la liberación, de lo cimarrón, de lo palenquero, y hay como un vaciamiento histórico de la esclavización, que puede ser problemático, pero me decía esta mayora que es altamente válido, tomando en consideración que podemos como resignificar y podemos tomar y no reconocer ciertos momentos históricos que en realidad fueron como traiciones hacia los acuerdos que se habían hecho hacia nuestras comunidades. Todo esto con respecto a, lo uno un poco porque a mí me interesa el archivo, sobre todo para especular, ¿no? En narrativas y poéticas, y de la mano de Saidilla Hartman, que dice que hay historias que, porque ella revisa, pues si revisamos archivo, el archivo es el grafo, la línea, el trazo y el archivo del perpetrador, ¿no? Y de alguna manera ella dice que hay historias que no necesitamos repetir, ¿no? Porque, por ejemplo, los historiadores, bajo la idea de que no hay que ser anacrónicos, se repiten ciertos términos, siguen hablando como en ese enclave colonial, ¿no? Cuando se hablan de ciertos siglos. En muchos conversatorios con historiadores, ellos corrigen y te corrigen si dices esclavizado, esclavizador o esclavizado, ¿no? Porque dice que los términos no pueden ser anacrónicos. Pero de la mano de Saidilla me parece importante esta idea de que hay historias que no necesitamos repetir, ¿no? Y de qué manera, pues, lo estético, las estéticas pueden, pues, ser un espacio de contraefectuación de esta memoria que se piensa o que se nos impone como lo que se tiene que repetir y con lo que se tiene que empezar, ¿no? Y esa era como la pregunta para Liliana, y gracias. Gracias. Está en turno ahora Ana y luego está Risset. Ana, Hola, buenas ahí tardes, está. buenas noches. Sí, ahí te escuchamos. Ahí te... Profesora Yuder, que disculpe la cámara, dice que no tiene acceso, no se sí. puede acceder a la cámara. A ver, Dar inicio al video. Mira a ver ahora. no. Se supone que todo el mundo tiene, bueno, no importa si tienes problemas, entiendo. No te preocupes. Sí, bueno, buenas noches. Le habla la profesora Ana Márquez desde Venezuela. Entre el espanto y la ternura, la vida canta. Estamos ahorita en momentos bien cruciales en nuestro país y bueno, no puedo alejarme de todos estos acontecimientos que tienen lugar y que siempre nos convoca, agradecida a la profesora Yuder, que es quien admiro profundamente por toda su
conocimiento y todas las iniciativas que tienden a juntarnos y ver otras posibilidades, otros imaginarios en función de lo que hemos venido construyendo en Avia Yala, ¿no? Y en principio también agradecer a la profesora Liliana, excelente su disertación. Y mi pregunta va orientada también, una pregunta que tengo, a cómo configurar un museo otro, ¿no? En esa perspectiva de descolonización, donde efectivamente estén las instalaciones museísticas, donde todo cuenta, ¿verdad? Un todo integrado desde el punto de vista estético, pero donde también haya mediadores museísticos que te narren esa historia, porque generalmente cuando acudimos a los museos, son espacios realmente fríos, si se quiere, donde hay precisamente una colección de objetos ubicados estratégicamente en función de una narrativa, pero a veces se desconoce realmente cómo fue ese proceso de construcción desde el punto de vista histórico, antropológico, pedagógico, histórico, y efectivamente cuáles son, por ejemplo, los objetos que están allí presentes, de dónde provienen, quiénes hicieron vida con esos objetos artísticos que están allí presentes. Entonces es fundamental esa figura de ese mediador en los museos históricos, en esos museos otros que queremos construir desde una perspectiva liberadora. En particular, bueno, yo vengo emprendiendo desde mi posición como docente de educación universitaria, pero más que todo como maestra de educación inicial, un proceso de formación de intervención en las escuelas de arte, ¿no? Particularmente acá en Venezuela, porque efectivamente, como lo han mencionado nuestras compañeras que antecedieron, tenemos todavía unas escuelas de artes colonizadas, fundamentadas en patrones europeos, ¿no? Se habla más que todo de artistas de Picasso, de tantos que formaron escuelas que están todavía presentes y vivas, pero cuando uno quiere introducir estos temas pareciera que es un choque cultural, ¿no? Un choque de los imaginarios, de cómo, que si es posible que los afro o nuestra cultura indígena haya arte, ¿no? Y entonces desde esos imaginarios también hemos venido deconstruyendo, militando en una función artística, pedagógica, cultural y educativa, de que necesariamente tenemos que desmontar esos imaginarios dentro de las escuelas de arte. Nosotros acá en Venezuela, en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, tenemos un programa de aprendizaje, un programa de estudios abierto, donde formamos colectividades, ¿no? En ese caso tuve la experiencia de acompañar a un grupo de artistas de una escuela de arte, donde efectivamente ellos se cuestionaban acerca de esos imaginarios, de esas enseñanzas, de esas prácticas que han tenido en su proceso de formación y que efectivamente esos conocimientos de todo lo que acontece a través a nivel de Latinoamérica no ha sido cuestionado ni pensado desde el currículo, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que efectivamente hay que descolonizar los currículos de las escuelas de arte, particularmente acá en Valencia, donde hicimos el estudio, y propusimos, por ejemplo, a través de la oralidad, que en mi caso particular me caracteriza, hemos venido emprendiendo una acción militante de la oralidad, ¿verdad? De la estética literaria como un proceso de emancipación, de reparación, de visiones otras, por ejemplo, de una literatura centrada en niñeces afro o niñeces cimarronas que efectivamente combatieron todo un proceso de colonización y que nos habla también de una cultura de la infancia otra, de una cultura de las niñeces, no esa cultura de una infancia enclaustrada básicamente por ejemplo, en los conventos, sino que es una infancia o unas niñeces otras que configuraron mundos de vida junto a sus madres esclavizadas para efectivamente hacer un mundo de vida dentro de los cumbres. Otra de las experiencias que tuvimos también es reivindicar el proceso de emancipación y cimarronaje que tuvo Macandal. Y tomamos como referencia la categoría de la metamorfosis. Y la metamorfosis en Macandal tuvo una reivindicación, una especie de justicia reparativa para reivindicar en la escuela de arte cómo a través de la metamorfosis nosotros podemos crear unos imaginarios otros, a través de la literatura, a través de la pintura y a través del dibujo. Entonces, mi pregunta básicamente va orientada hacia esos procesos de formación que tienen que darse en las instituciones de educación universitarias, en las escuelas de arte, para configurar esos mundos otros que necesitamos dentro de las escuelas de arte y dentro de una estética otra. Muchas gracias, profesora Liliana y Yuderke. Excelente, muchas gracias. Y por último está Risset, y entonces te puedes tomar la palabra, Liliana. Hola. Si tienes imagen, ¿tendrás video?
Aquí. Hola, mucho gusto. Qué bueno escucharlas a todas. Soy como muy fan de todas, la verdad. Yo vengo de Panamá, conocí a Liliana hace poco, ahorita en Medellín, que estoy participando de una expo en el Museo de Arte Moderno, junto con ella y otras artistas de Colombia. Entonces, nada. Mi pregunta va muy específicamente a la información que sacaste antes del mapa, pero específicamente de los palenques de Panamá, porque yo en mi trabajo de artista, aparte de poner mucho, investigar mucho del cuerpo y como mujer negra en Panamá, voy mucho obviamente a la memoria y a la historia y me he metido de lleno en los archivos de acá de Panamá a buscar sobre esclavizados y sobre justamente el palenque Ronconcholón, que, bueno, lo descubrí hace unos años y puedo contar con los dedos de las manos la gente que sabe de este palenque y que sabe realmente quién fue el cimarrón baiano. Y que bueno, también me di cuenta dentro de esta investigación que, bueno, parte de mi familia viene de Chepo, que Chepo fue como el epicentro ahí de ese palenque. Entonces como que me siento muy conectada también como a reivindicarlo, pues dentro de lo que soy, dentro de mi obra y de las cosas que hago. Entonces, me viene mucho la curiosidad de que, por lo que vi así más o menos, como que todos surgieron en el siglo XVI, pero no perduraron en el siglo XVII, creo que fue lo que vi más o menos. Y si esto es porque no encontraste más o no hubo más dentro del archivo este que se me pasó también como anotar dónde fue que encontraste esta información. Y porque quisiera como adentrarme también a eso, porque ahorita lo que quiero como entre muchas cosas, es como recuperar toda esa información que es del territorio panameño y de, bueno, de nuestros ancestros y ponerlos, hacer algo con eso, pues, pero empezar como a investigarlo, recogerlo y empezar a hacer cosas con eso, como ya he venido haciendo, pero como que recoger más, pues, porque me es como súper importante. Y nada, por ahí va eso también como si tienes el mapa disponible online, también quisiera como verlo, reverlo. También trabajo mucho con los mapas y con con lo de hacer rutas, hacer mis propios mapas para poder como de alguna forma visibilizar estas cosas que en Panamá normalmente no se habla o no se tiene conocimiento o hay que indagar muy profundamente para poder encontrarlo y poder como sacarlo un poco a la luz. Entonces, sí, eso, más que nada. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Risset. Hay una última cosa que quiere Katia. Querías decir algo. Sí, sí, muy cortito. Mira, en relación a la reparación y al electroactivismo que produce el museo, ¿no? Em, s- Mi pregunta es si en realidad estos objetos robados por el museo, ¿no? O sea, por la colonización, ¿no? Que después van a dar a estos museos, a estos dispositivos que recrean esta colonial del ver. Yo no sé si, como preguntas, me hace ruido que regresen a un museo en Bogotá, por ejemplo, y no directo a las comunidades, ¿ya? Porque, bueno, el museo es el que hace estas taxonomías, ¿no? Hace estas diferencias también entre arte y artesanía. Entonces, creo em, que regresarlo también a otra entidad que reproduce también de cierta manera eh, este tipo de colonialidad, creo que no sé si, esta- est- eh, no sé si sería el mejor lugar. Eso me, 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 me cuestiona un poco, ¿no? Si sería el lugar correcto o, o no, ¿no? Eso es como pregunta, así. Listo. Adelante, Liliana, para aprovechar Bueno, estos últimos minutos que ya estamos bien sobre la sí. hora. Ok. No, pues bueno, muchas gracias a todas por sus intervenciones bueno, no sé si voy a poder em,
pues como responder a todo lo que plantearon, que todas fueron muy interesantes. Respecto a la primera intervención de Marilí, yo creo que, bueno, o sea, entre muchas cosas que planteabas, em, de cómo imaginarnos sin colonialidad, yo creo que el cuerpo es clave. O sea, yo creo que el cuerpo es algo muy importante en estas reflexiones porque, porque el trauma se guarda en el cuerpo. O sea, yo creo que mucho o sea, de, de lo que tenemos que trabajar tiene que pasar por el cuerpo. O sea, lo digo esto, em, digamos, comprendiendo que hay, digamos, muchas cosas que no podemos verbalizar y que no podemos imaginar precisamente porque el trauma está guardado ahí, porque tenemos traumas generacionales, porque cargamos muchas cosas y las vivimos además en la cotidianidad también, ¿no? O sea, como que eh, la racialización, o sea, que nos recuerden cada, con diferentes hechos y muchas violencias que, pues, que somos gente racializada, eso está ahí, ¿no? Entonces creo que eh, esa imaginación castrada también tiene que ver con lo que está allí, pues como atascado en el cuerpo. Em, y bueno, y ahí se conectan muchas cosas. Tú también hablabas de la sanación y la naturaleza, em, y del museo que es también vivo, ¿no? Eso es algo que yo antes de entrar a trabajar en el Museo Nacional como directora, yo estaba trabajando en el proyecto del Museo Afro, que es un proyecto para generar un museo afro en Colombia, que lo llamamos afro porque en Colombia se usa mucho la palabra, pero pues es, digamos, políticamente el Museo Negro, Afrocolombiano, Raizal, Palenquero, que es como las cuatro formas, digamos, de reconocimiento constitucional, pero digamos que sí, es un museo para las comunidades afrodescendientes, negras en Colombia. Y, y entonces una de las cosas que más ha salido en la investigación de Museo Afro es la idea de un museo vivo, de un museo o sea, ¿qué significa eso? Que es como una muy buena pregunta, ¿no? O sea, como un museo que, digamos, tuvimos una experiencia que era el Museo Gastronómico del Chocó, entonces se hablaba de un museo donde se pueda comer, donde se pueda cantar, donde se pueda tocar, pero es un poco lo que Marilí estaba describiendo, que es como esas prácticas nunca estuvieron fosilizadas en un museo. Pero en esa misma imaginación castrada o sea, ¿qué significa un museo vivo? Y por qué museo, ¿no? Porque también esa es la otra pregunta que se le hace a Museo Afro y es ¿por qué un museo? O sea, ¿por qué, digamos, una forma? Porque el museo, pues, es una institución colonial. Entonces, bueno, comparto muchas de lo que, em, de lo que planteaba Marilí, esta idea de imaginar un lugar de la libertad. em, y la resistencia como una memoria performática. Como digo, o sea, siento que mucho de esto eh, tiene que pasar por los cuerpos. Hay, bueno, hay ahora pues como muchas teorías alrededor del trauma, ¿no? Y de cómo se sana el trauma. El ejemplo que ponen es, digamos, cuando un león cuando una cebra la persigue un león y entonces el león no la agarra y la cebra se salva y entonces la cebra se sacude, ¿no? O sea, como que sacude como el susto como la ansiedad, la adrenalina, eh,
y cómo eso lo hemos perdido, ¿no? O sea, sacar, digamos, del cuerpo eso que está ahí. Em, que sí, que debería pasar por allí. Bueno, eso es lo que podría comentar con respecto a lo que dijo Marily. Sé que me pierdo de otras muchas cosas, pero em, también respecto a lo que decía Juliana, que también nos conocimos hace poco en Bogotá, em, y que admiro también mucho su trabajo. em, pues bueno, ahí digamos que respecto a esta posibilidad del olvido, ¿no? O sea, de que cómo, cómo digamos que el olvido también como un derecho y como una posibilidad de resignificar cosas. Hay una historia que me contaban hace poco de aquí de Colombia, un investigador, y es que aquí hubo un esclavista muy importante que fue como, digamos, un terrateniente, y digo muy importante porque es también uno de estos padres de la patria, que es Julio Arboleda. Y entonces Julio Arboleda era un gran esclavista del Cauca, y, y entonces cuando se iba a abolir la esclavización, Julio Arboleda se llevó a 91 personas del Cauca y las vendió en Perú. Entonces, o sea, ya se sabía porque ellos tenían toda esa información de que eso se iba a abolir, e incluso le iban a pagar digamos, les hacían estos pagos de manumisión a los esclavistas, pero aún así, este señor cogió a estas personas, entre hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, o sea, se los llevó y los vendió. Y hay todavía una memoria de eso. Y entonces la historia que contaban era que, o sea, en la historia colombiana figura que Julio Arboleda murió heroico en una batalla en el sur del país. Pero las comunidades del Cauca dicen que Julio Arboleda era un asesino, o sea, era un tipo muy violento, y que en una de esas andanadas arrasó como con unas familias y mató a gran parte de la gente de una de esas familias, unas familias. Y un niño, así como ocurría en masacres más recientes que hemos vivido acá, el niño quedó debajo como del cuerpo de la mamá y se salvó. O sea, él no murió en esa asonada que hizo Julio Arboleda y sus secuaces. Y entonces el niño crece y crece con esa idea de venganza, y lo cría otra familia y crece con esa idea de venganza. Entonces que Julio Arboleda andaba siempre a caballo y pasaba como por un puente, y lo que cuenta la historia, digamos, de la tradición oral es que él, en ese puente pusieron un letrero que decía: Julio Arboleda, mira tu muerte. Y que cuando él cruzó el puente, no supo quién lo mató. O sea, que lo mataron en ese puente y que lo mató ese muchacho. Y entonces, digamos, pensando en el museo, o sea, yo pondría la historia de la tradición oral, o sea, la historia de las comunidades del Cauca. Y también, digamos, uno en el museo podría poner las dos historias, ¿no? Para ver quién, o sea, la gente cuál cree, ¿no? Cuál puede ser la historia real. Em, porque, o sea, porque tenemos derecho a esa resistencia, o sea, esa resistencia o sea, ¿quién me dice a mí que no maquillaron la historia de que él murió así, o sea, como em, deshonrado, pues porque finalmente fue asesinado y ni siquiera vio quién lo mató, eh, frente a la historia de pues que era un héroe de la patria y que murió en una batalla? O sea, ¿quién me dice a mí que eso no fue, digamos, acomodado pues para cumplir con esa grandeza que supuestamente tiene este personaje, que además lo describen como el, el poeta soldado, una cosa así, porque era soldado y era poeta? Em, pero es eso, ¿no? O sea, que es perfectamente válido. O sea, el punto es que nunca tenemos la oportunidad de ver validada esa historia de la tradición oral, o sea, que posiblemente sea la historia real de lo que pasó. Y, y bueno, esto para como un poco responder a lo que planteaba Juliana, y es que efectivamente la especulación, ¿no? O sea, como que también
O sea, em, digamos que, o sea, entender que cualquier historia, o sea, la historia oficial o la historia, digamos, contada por, digamos, la Academia de Historia de Colombia, es también una ficción, o sea, es la visión de alguien sobre unos hechos históricos a partir de posiblemente, no sé, unos documentos, unas narraciones, pero, pero nadie nos, o sea, nos han acostumbrado a decir que, como a bajar la cabeza y a que queramos que esos señores eh, son quienes tienen la verdad. Generalmente hombres blancos y con educación universitaria o algo así, pero pues, o sea, ¿quién me dice a mí que esa otra historia no es real, ¿no? Y que además, si yo la quiero creer, ¿por qué no también? Y que el museo también es un lugar de poder y que el museo valida, o sea, porque eso no hay que desconocerlo, ¿no? O sea, el museo depende de cómo uno use ese lugar, el museo, pues digamos que también genera o mantiene o reconstruye unas relaciones de poder también, las puede balancear, las puede equilibrar porque tiene ese poder y es también cómo lo usamos. Em, y, y bueno, esto de decolonizar los currículos de las escuelas de artes, por favor, o sea, es que eso, yo creo que, o sea, de las cosas que más nos hacen daño, sobre todo nosotros como artistas racializados, es eso, porque es, primero, no verte representado en nadie, en nada, en ningún artista, y además también unos, o sea, por ejemplo, esto de Picasso y estas cosas, o sea, pues artistas, eh, como dice una artista argentina que conozco, o sea, como un montón de chongos violentos, o sea, como que muchos de esos artistas son como, eh, sí, o sea, como que no más, o sea, ¿para qué seguir dándole voz a eso, no? Eh, entonces, esas posibilidades de otras narrativas y también de otros referentes, yo creo que es clave. Algo que nosotros aquí en Colombia, y por eso Aguaturbia, este colectivo que mencionó Yuderquis, otros colectivos que han surgido mucho acá en Colombia, tienen que ver con eso, ¿no? Como que encontremos otros referentes y hagamos otras cosas, eh, pues en las que unamos fuerzas para cambiar esa lógica que es muy fuerte eh, es muy opresiva también. Entonces, esto de lo que hablabas de la perspectiva liberadora, eh, sí, yo siento que, o sea, todos lo padecemos y todo el tiempo, digamos, o sea, digamos que lo vivimos todo el tiempo en exposiciones, lo vivimos, digamos, cuando uno aplica becas, o sea, todo eso está ahí y hay como una inercia con eso que se supone que es como la historia del arte, que es de las cosas más perversas que hay. Entonces, sí. Em, y el tema de la mediación, que es otra cosa que mencionaba Ana Isabel, em, digamos que bueno, esa pregunta por la mediación yo creo que es muy clave, sobre todo porque eso es, digamos, la mediación en el arte ha ido como variando porque antes era como la guianza, ¿no? O sea, como que uno era guía de museo y entonces era como que iba contando qué era lo que se estaba narrando allí linealmente. La mediación, digamos que permite que la gente también no solamente como otro tipo de perspectivas, pero también que la experiencia de vida de la gente también alimente como la experiencia que están teniendo en ese lugar. Entonces, ahí hay mucho por decolonizar también, digo yo, porque, porque también hay una lógica dentro del museo de que
como quién tiene la verdad y como la voz autorizada para hablar de esa exposición o de esa obra. Entonces, siento que ahí hay, digamos, como muchas cosas que están pasando muy interesantes en muchos lugares. Em, También teniendo en cuenta que muchos artistas cuando salen de la universidad o del pregrado terminan trabajando en mediación, o sea, como que es uno de los primeros trabajos que tiene mucha gente, em, y que también, digamos, hay otras formas de precarización allí en ese tipo de trabajos. Hace poco aquí en Colombia crearon un sindicato de mediadores, que es muy interesante porque precisamente habla de las condiciones detrás de la práctica de la mediación, y lo que eso implica. Pero digamos como conceptualmente, yo siento que hay muchas cosas que están pasando también porque bueno, detrás de los museos está, pues hay un montón de, digamos, o sea, lo que implica la museología social, la museología crítica, o la museología decolonial, o sea, hay un montón de cosas allí pasando, ¿no? O sea, la museología, digamos que hace rato también se ha venido transformando. Y respecto a lo que decía Risset, que también fue un gusto conocerte en Medellín, claro que sí, o sea, el tema de los palenques en Panamá lo ha estado investigando mucho en Colombia. En el Darién hay un parque arqueológico que es del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y allí hay un proyecto que es, digamos, el parque tiene como varias etapas. Inicialmente pues empezaron a estudiar la ciudad colonial, pero luego rápidamente pues empezaron a tener mucha relación con las comunidades que están allí, que son sobre todo comunidades indígenas en Vera y Guna, y también están las comunidades negras, que no todos son, digamos, personas como de varias generaciones allí, sino también ha habido muchas migraciones pues por desplazamientos varios en Colombia que han terminado en esa región. Y también hay colonos. Y el lugar donde está sentado el parque, como dato curioso y terrible, fue propiedad de los hermanos Castaño, que fueron estos grandes paramilitares en Colombia, o sea, como los líderes de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, ellos ni siquiera sabían que estaban parados sobre un parque arqueológico, porque, digamos, lo que era la plaza antigua de Santa María la Antigua del Darién la tenían como caballeriza. Pero bueno, el tema es que ahí en el parque arqueológico se han ido, precisamente por esa relación con las comunidades, se ha ido investigando la historia de las diferentes comunidades allí. Entonces hay varios proyectos que se han hecho en conjunto con esas comunidades, con el Comité Cultural del Darién, y uno de esos tiene que ver con el Reino de Bayano. Entonces ahí están, eh, hay un arqueólogo que se llama Eduardo Sarcina, Alberto, perdón, Alberto Sarcina, que es un arqueólogo italiano, que es quien ha venido investigando el parque y que ha trabajado allí, que es el director de ese proyecto. Y pues bueno, yo te puedo poner en contacto con ellos. Ellos dentro de poco van a inaugurar Reino de Bayano, o sea, digamos que el parque tiene como diferentes estaciones o diferentes lugares. Uno de esos es lo que se está haciendo con la comunidad Guna, con la comunidad en Vera, perdón, que ya se hizo como una vivienda en Vera. Hay la parte afro va a inaugurar el Reino de Bayano. Entonces ellos han hecho investigación arqueológica también y están buscando entrar en contacto con las comunidades que están, digamos, directamente relacionadas como tú, que son descendientes de los antiguos cimarrones que habitaron allí. Entonces, buenísimo. Es posible que Yolanda Choice, que fue la curadora que nos invitó a esta exposición, tenga el contacto de ellos, pero yo también te puedo contactar con mucho gusto con ellos. Y respecto a la información, lo que les decía, o sea, yo el mapa lo construí con investigación de fuentes secundarias, o sea, no son fuentes primarias, yo no fui directamente a los archivos, más sin embargo, digamos que bueno, o sea, son sí, diferentes investigadores e investigadoras.
pero un poco lo que yo también planteaba con el mapa es como, o sea, digamos, solamente con fuentes secundarias yo pude construir eso. Si fuésemos a fuentes primarias, ¿qué podríamos construir, no? O sea, porque esto ya, digamos, viene con el filtro de esos investigadores que decidieron prestarle atención a ciertos aspectos de la historia, que fue un poco mi experiencia también con el proyecto sobre la expedición botánica y los esclavizados y los afrodescendientes, que al leer los documentos, o sea, el documento estaba, digamos, registrado sí, una descripción, pero cuando uno lee el documento internamente, lo que tiene que ver con los afrodescendientes da un montón de información sobre quiénes eran estas personas, de dónde venían, entonces aparecieron que algunos eran Lucumí, otros Mandinga, o sea, había mucha más información que la ficha del documento no cuenta. Entonces, por eso también la importancia para, o sea, para reimaginarnos, ir a las fuentes primarias. Y por supuesto, Risset, esto que, o sea, esta versión del mapa que es la que está en el Museo Nacional ahorita, perfectamente se puede ampliar y reconstruir y ahí, digamos, precisar mucho más, precisamente porque se requiere investigación arqueológica, que es una de las cosas que yo estoy proponiendo para el museo, porque el Museo Nacional en este momento no tiene una línea de arqueología de lo afro, que la llaman arqueología histórica, o porque siempre en Colombia se ha dado prioridad al pasado prehispánico y a las comunidades indígenas. Entonces, lo que se investiga en arqueología en Colombia ha sido sobre todo eso. Entonces, estos mapas que tú y yo y otras personas construimos, pueden dar luces también, o sea, hay mucha gente haciendo investigación arqueológica, pero, pero poca gente está indagando sobre esos antiguos lugares de los antiguos palenques o de las antiguas haciendas o de, sí, diferentes poblados, objetos que aparecen también y que no se pueden catalogar como prehispánicos porque posiblemente tenían un origen de africano o afrodescendiente. Entonces, pues que sea como una posibilidad de articular y de fortalecer también la investigación. Bien, bueno, ya estamos en las 8:05. Quisiera, bueno, agradecerte, pues, tu disposición, el tiempo que te tomaste para participar, para acompañarnos en este espacio. También, pues, agradecerte por todo lo que has compartido aquí con nosotras, tus reflexiones, tu disposición a pensar con y entre. Y quiero aprovechar para cerrar, dar unos agradecimientos también a Dignando el País, que es el proyecto que está dentro del cual es el proyecto Sombrilla, dentro del cual estamos desarrollando esta segunda etapa del proyecto Antifuturismo Cimarrón, Alianza Museo y la Fundación Melon, que son quienes están aportando los recursos, Plataforma Eje, que está en la producción, Mayra Santos Febre, que siempre nos da la mano y nos ha permitido, ha sido una de las personas que ha permitido, pues, conseguir una serie de contactos en Puerto Rico, entre ellos conseguir la Casa Escuté, que va a ser donde va a ser la exposición. 11 y 12 se inaugura 11 y 12 de diciembre en Carolina, en Casa Escuté, y en el Ancón de Loíza, a quienes también estamos muy agradecidos. Gracias a todos los artistas que forman parte de la exposición y que han participado en el seminario desde enero de este año, o sea que estuvimos 7 meses trabajando y que ahora mismo están en plena producción de obra. Gracias, bueno, a todos ustedes, a quienes vienen siguiéndonos y a quienes llegaron nuevos. Y la próxima y última sesión abierta virtual va a ser el día 15 de agosto, que va a ser con el profesor Arturo Escobar, que también coincidencialmente es colombiano.
habíamos pensado en ustedes dos, se bajaron la fecha y entonces al final quedaron uno tras de otro, no iba a ser necesariamente así. Pero bueno, Katia, no sé si quieres decir algo final y ya con eso nos despedimos. Perdón, agradecer también a Alianza Museo, que es parte también, a la Facultad de Estudios Generales, al INIM, al Fondo Innovación para las Artes, y bueno, y por la complicidad de estos encuentros, y bueno, ya, Yudelki ya dijo casi todo, así que muchas gracias. Muchas gracias y que pasen feliz noche. Muchas gracias otra vez, Liliana. Muchas gracias Siempre a un ustedes. placer compartir contigo. Mucha suerte ahí en esta gestión. Muchas gracias, muy interesante el diálogo. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo, Gracias gracias. a Chao, que todos estén muy y bien, un todas, abrazo. todos. Chao, chao. Gracias, hermoso todo, Gracias. gracias. Gracias.